se esconde tras el florero para hacer que esa conversación difícil no se haga. La puenteas. Lo dramático de eso es que efectivamente guardas hasta que un día momento explotas o implosionas. Final del día es como te dice algo O cedes o te peleas. Pero, por ejemplo, un adolescente funciona al revés. Un autor que le decía esto, es una incapacidad mental temporal. Cuando tú estás muy molesto, tienes una incapacidad, una discapacidad mental temporal. Es que la emoción te vuelve torpe, te vuelve brutal, te vuelve un animal. Incapacidad mental temporal. Temporal, exacto. Estás secuestrado amigdalinamente. Claro, justo hablábamos también de un episodio de un libro que hablaba que era una metáfora del chihuahua, ¿no? El chihuahua es ese perro loco que está como que, está bien un día. De no ver el tema de evitar como algo negativo, sino algo estratégico, ¿no? Sí, exacto. Algo estratégico. ¿En qué momento en qué momento vale la pena, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a Únicas e Imperfectas, un lugar donde hablamos de lo que pensamos, sentimos, pero muchas veces no decimos. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema, la verdad que creo que es un poquito tabú, que no lo develamos normalmente y que lo postergamos. Lo postergamos porque de repente tenemos miedo, porque no queremos enfrentarlo, ¿no? O porque simplemente queremos evitar lo más que se pueda hasta que pase algo que pueda detonar la conversación o la Y salida. siempre hay una buena excusa, una buena razón por el cual no hacerlo. Exacto. Muy bien, y para esta conversación nos acompaña Miguel Figueroa. Muchas gracias de haber ¡Un aplauso! El primer caballero que estamos súper contentos. está con nosotros. Que me he atrevido. Sí, Atrevido a esta Sí. conversación. De hecho, yo conozco a Miguel hace mucho tiempo y creo que va a sumar y va a ser súper rica esta conversación. Él es especialista en comportamiento humano, en neurocomunicación, lenguaje no verbal. Él lidera lo que es la neurona reina. Entonces creo que esa mirada de biólogo, de nuestro cerebro, de qué sucede, creo que en muchos episodios te hemos debido de convocar, pero bueno. Lo hemos invocado, ¿ah? Lo hemos invocado. Y vamos a traerlos a esta conversación. Gracias. Pero antes de entrar al tema de fondo, Miguel, algo que siempre hacemos con todos nuestros invitados, es la primera vez que lo hacemos con hombre, pero igual lo vamos a hacer. Sí. Es el rito de iniciación. Es el rito de iniciación, que es preguntarle a ChatGPT qué hace único, en este caso, e imperfecto, a Miguel Figueroa, ¿no? Y a ver qué encuentra de ti, qué es lo que nos dice. puede decir, y nos vas a decir qué tanto conecta o ¿Usas resuena. IA, ChatGPT? Sí, muchísimo, ¿Sí? muchísimo. Okay. ¿Cómo no? ¿Quién es su mejor amigo, ChatGPT o ya lo cambiaste por No, Cloud? por porque Cloud. lo siento un tanto melifluo, ¿no? Un tanto alabanción. muy melosón, muy Que todo melosón, le parece sí. bien y eso me molesta. A mí me gusta ya. la incomodidad, que alguien te Perfecto. perturbe un poquito. Sí. Sí. Entonces, Cloud. Yo creo que, el chat lo uso. Yo le digo chatcito. Ya tienes su Chatcito, dime chapita. por favor, ¿cómo Ya. me puedes ayudar en eso? Claro. Pero luego lo voy pauteando. Esa es Claro. mi labor con él. Está bien, está bien. Muy bien, a ver qué nos dice. No construyó solamente un discurso, construyó una manera de mirar a las personas, una forma de recordar que detrás de cada palabra existe una emoción y detrás de cada emoción una historia que casi nunca se cuenta completa. Hay en él una mezcla entre curiosa. Una mezcla curiosa entre análisis y sensibilidad. Es que me olvidé los lentes. ¿No? Estoy tratando de lidiar a ver cómo va la detalle, ¿no? Como si hubiera entendido que la mente humana no puede separarse del corazón. Tal vez por eso conecta, porque no habla desde la perfección, sino desde la experiencia de alguien que también ha tenido que reinventarse, sostenerse y aprender a leer desde sus propias heridas mientras enseñaba a otras a entender las suyas. Ahí habita su verdadera esencia, en demostrar que comunicar no es solo hablar, es atreverse a ser visto. Ay, qué bien me cae. ¿Resuena, conecta en ti o no? ¿Qué nos puedes decir? Sí. Aunque claro, faltaría el capítulo de los errores, ¿no? Pero está bien empezar con lo mejor. Es una buena forma de comunicar. Es motivador. Pero ahí dice que te reinventas, significa que por ahí aprendes de los errores. Es que si no te reinventas, creo yo, no se avejenta. O sea, cuando uno siente... Acá hay una imperfección. Dale. Mira, dice, detrás de... A ver, ¿dónde está?
Lo perdió. Es que no traje los Es muy lentes. cortito. Es Detrás de muy quienes imperfecta, enseñan, y es muy dice, imperfecta. detrás de que enseña seguridad, muchas veces habita alguien que también ha conocido la duda, dice. Sí, claro. Oh. Bueno, Miguel es un ser humano. No, Tal cual. Es que además la duda debería de habitarnos. Para Cuando uno está cuestionar. demasiado seguro, va a meter problemas, va a generar problemas. De hecho, las grandes dictaduras, las grandes, lo trágico que ha pasado a este mundo tiene que ver con gente que está demasiado segura Segura de de algo, eso, ¿no? que cree que todo se debe mirar de una forma. Entonces, la duda en el mundo corporativo, que es en el que habitamos nosotros, tiene que estar, siempre decimos nosotros, en la contradicción, en el disenso es donde está el crecimiento. O sea, todos aplaudimos mucho el consenso, Sí, qué sí, bien que estemos sí. todos hacia el mismo norte, sí, pero Sí. cuando alguien opina distinto, Todo el mundo lo lo mira feo. aplastamos, Todo el mundo lo mira feo. incomodamos. Y la clave Sí. en el crecimiento está ahí, en cuando alguien te dice una cosa distinta que te incomode, pero te dice después de un momento, oye, esto puede ser cierto. Claro. Puede ser cierto. Pero hay que generar ese espacio, ¿no? Es que, claro, confundimos la duda, o sea, la duda lo asociamos a debilidad, a no estar, digamos, a no tener suficiente conocimiento, pero en realidad es que uno con duda puede tomar una decisión. Y el tema no es en no dudar, sino si tomas o no tomas la decisión. Esa es la diferencia, ¿no? Creo que ahí se confunde. Fíjate, Hegel decía una frase muy bonita, decía que en la contradicción, en la duda, está la evolución, en la evolución está el crecimiento. O sea, esas discusiones hegelianas, esa dialéctica de tesis, antítesis y luego una síntesis, ese espacio es maravilloso. Incómodo, claro que es incómodo. Es que esa es la pero palabra, es maravilloso. incómodo. Claro. Y eso es Claro. lo que evitamos y es justo lo que nos trae el día de hoy, ¿no? Esas conversaciones incómodas que evitamos. Y vamos a comenzar nosotras. A ver, ustedes compartan esa conversación que en algún momento han tratado de evitar o que tal vez la tuvieron pero les drenaba emocionalmente, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, yo en el trabajo a veces tengo conversaciones pendientes con gentes, con mis compañeros, mis hermanitos gerentes, sobre todo con los comerciales, yo soy operaciones, entonces con los comerciales, y a veces postergo ciertas conversaciones incómodas como es darle un feedback de algo que me ha incomodado y que no se debe hacer, ¿no? Pero hay una frase que dice Miguel, justo en uno de tus videos que me encantó, que es, las conversaciones no evitan los problemas. No. Pero sí te pueden ayudar a solucionarlos. Esa frase me parece poderosa porque a veces las conversaciones les tenemos mucho miedo porque es incómodo decirle al otro y es incómodo también arreglar tus sentimientos porque es fácil ir a decirle, ¿sabes qué? Eres así, eres asá o esto has hecho mal, mira que esto dijiste, pero lo que es incómodo es ordenarte también a ti mismo para poder decir la información de una manera respetuosa, ordenada y que busque la mejora en el otro. O sea, ese proceso también es incómodo para ti, porque nuestra zona de comodidad es, sí, pues el otro es así, el otro me habló así, me miró así, dijo, mira qué barbaridad, cómo viene a decirme eso. Esa es la parte cómoda. La parte Claro. incómoda es cómo Claro. lo ordenas para poder decirlo de una manera acertada, ¿no? Perfecto. Y para ti, ¿qué es más difícil? ¿Una conversación incómoda en la que tú tienes que decir este feedback o esto complicado, complejo a otra persona? ¿O una situación en la cual tú te vas a ver como que visibilizada o tú vas a tener que recibirlo? ¿O es igual? ¿Cómo lo ves? No sé, yo para mí es incómodo dar el feedback porque, claro, lo que pasa es que cuando das el feedback, uno quiere dar, pues quiere decir, ¿no? Sí. Quiere decirle a la persona, ¿no? Quiere decirle esto, el otro, pero no estás dispuesto a escuchar, recibir claro. lo que te va a decir de regreso. Sí, pero fíjate que dentro de la investigación sobre retroalimentación, sobre feedback, siempre se recomienda que el feedback no debe de ser multidireccional. Es decir, cuando uno va a recibir feedback, vas a recibir feedback, no vas a dar feedback. Es como tu momento. Claro, porque un si yo te momento digo, específico. oye, te quiero hablar sobre ese día, y tú dices, pero yo también te quiero hablar de lo mismo. Y empieza la una réplica, circunstancia. esa es la Una guerra, réplica. una Esa es la réplica Se vuelve necesaria. un pulsar, Claro. una batalla, un Claro. campo de batalla donde nadie gana. O sea, Claro. de ahí salen todos derrotados. Entonces, hay reglas dentro del feedback. Una de ellas es, cuando tú escuchas, escucha. Mira, Con qué placer y interesante. hasta alegría escucha. Claro, hay un proceso que se tiene Ay, que pero es bien trabajar, ¿no? difícil, Es ¿ah? difícil Es bien escuchar. difícil ese Pero por eso mismo es que la no tener comunicación recibido. no es un asunto fácil. No. A veces con ligereza. ¿Cuánto te evalúas en comunicación? Yo me autoevalúo 10, porque realmente me comunico bien. Y la verdad Claro. es que no es tan cierto. No. O sea, cuando uno empieza a analizar las torpezas que uno dice, por ejemplo, es que yo soy así, yo soy directo.
¿no? Que dice, yo soy así, yo soy frontal. Ese es el problema, pues, ¿no? El problema es tu frontalidad. Que a veces uno piensa a martillazos, y no solo piensas a martillazos, sino que lo dices a martillazos. Exacto, sí. Y la otra persona queda ofendida. Y entonces ese encuentro que iba a ser de co-construcción termina siendo de Pero también está el demolición. otro lado. Por ejemplo, yo soy adversa al conflicto. No me gusta, a mí me gusta la qué paz. interesante. Me Claro, gusta mi evitas. paz. Entonces yo evito las conversaciones de ese nivel. Fíjate, Kilimann es un famoso investigador, perdón, yo siempre estoy Sí, citando. Está bien, Sí, sí, es perfecto. me encanta, Me me parece encanta. muy bien. Kilimann es un famoso investigador que analiza cómo las personas arreglan conflictos o los evitan. Y hay un perfil que se llama los evitadores, que es gente que constantemente se esconde tras el florero para hacer que esa conversación difícil no se haga. La puenteas. Lo dramático de eso es que efectivamente guardas Sí. hasta En que un algún día momento explotas sale todo. o implosionas. Porque el cuerpo, eso que no dices, termina cargándola y terminas enfermando. O sea, la enfermedad está muy asociada a la gente evitadora. Claro, somatizas, pues, ¿no? Claro, y una cosa muy interesante aquí, hay que diferenciar los evitadores que los que evitan por estrategia. Hay días en donde no conviene hacer una conversación Claro. difícil. Bueno, hay batallas que no vas a ganar, ¿no? Entonces. Claro, o por lo menos en este momento no tengo la información necesaria Claro. como para argumentar. Sí. Aquí es interesante lo que tú has dicho, porque cuando yo digo ganar, es que uno va a ganar y probablemente el otro va a perder. Mm, Eso es lo que tenemos que quitarnos un poco en la mente cuando hablamos de una conversación difícil o incluso una negociación. Cuando uno gana, el otro también tendría que ganar. O sea, hay que pensar que vamos a ganar, no es que yo gano y tú Punto de pierdes. encuentro. Sí. Encontrar esta, que en la negociación Harvard le llaman la zona de posible acuerdo. Ajá. Un espacio donde los dos ganemos. No pienses quién se lleva el pedazo de la torta más grande, sino cómo juntos podemos hornear más tortas. Ajá. Claro. Esa es Ajá. la clave de una conversación Claro. difícil. Entonces, el ganar termina siendo en el espacio que Claro. ganemos ambos. Claro. ¿Y qué otros perfiles hay? Ya nos vamos viendo que Eva es tal vez uno que evita, Ah, sí. tal vez Brenda un estratega. Ya, ¿Qué- pero qué ojo, quiero perfiles aclarar hay? que una cosa es un evitador, un que constantemente evita, que se escapa siempre, y alguien que evita de vez en cuando por mera estrategia. Entonces, probablemente Claro. tú utilizas una estrategia para evitar Eh, cuando... No, No, es una evitadora, porque No. las dos nos parecemos, porque Sí. hemos tenido conflictos acá Sí. también internos. Ay, qué simpático Sí. eso. Entre Qué las divertido. tres, y Sí. nosotras somos como evitadoras. Las Es dos como somos que así parecidas. Somos. hay una situación y pensamos lo que vamos a vivir, la Sí. experiencia. No. Ya me aguanto. Sí. ¿Entiendes? Entonces yo Claro, también pero soy no de es, no es, evitarlo. no, no es, no es, estratega. no es lo evito porque, bueno, Funciona o sea, mejor claro, o no es el no es momento. porque No No quiero hay aguantar, estrategia No ahí, quieres, claro. no no quiero quieres, vivir exacto. la El dolor, incomodidad. la incomodidad, el dolor no lo quieres. Que en nuestro asumir. caso es que hoy estamos haciendo el podcast juntas, no estamos de acuerdo, ya bueno, Lo lo paso. paso, Ajá. porque no quiero vivir la experiencia de hablarlo sabiendo de que ponte Brenda, ¿no? Va a reaccionar o ella también va a decir cosas, digo, ya no. Claro. no, ya la saco al fresco. Ahora, pero fíjate que ahí Ya la saco al fresco. has hecho una suerte de aritmética, A ver. ¿no? Donde tú calculas, a ver, esta discusión, Ah, ok, ¿va a dar más entendí. beneficios o no? Si digo no va a dar beneficios, ¿para qué me abordo ese asunto? Lo dejo nomás. Ya, ¿no? esa, por ejemplo, ese tipo de situaciones yo las tengo a cada rato, tú De sabes, acuerdo. ¿no? Y digo, ya, ok, ya, pero lo dejo ser, Ya pues, está. no me importa, no me importa. ¿Estás contento con Claro, eso? pero el driver es Dale. no vivir la situación y no necesariamente la mejor solución final. Es- O sea, que a podría veces- ser lo estratégico. Claro, o sea, tú dices, ya, este silencio, ¿qué va? ¿Va a dar más beneficios o va a generar más prejuicios, no? Entonces, si yo calculo, esto es un cálculo claramente intuitivo, ¿no? En base a la experiencia. Si yo calculo que el silenciarme no va a generar grandes catástrofes, me callo. Pero si yo digo, habrá una posibilidad de hacer esto mejor, es la mejora continua. Por eso siempre se habla de la comunicación y la mejora continua. Yo sé que nos va bien ahorita. O sea, a ustedes les está yendo bien, pero tal vez esa discusión pudo haber hecho que les vaya aún mejor. Que ahora sí discutimos. No discutan, por favor. No, Yo no. soy su mediador, su conciliador. Pero mira, ahora, o sea, lo otro lado, ¿no? Pues ya, ok, evitas la conversación cuando conversas y tienes la réplica. ¿Qué tanto estamos dispuestos a escuchar? ¿No? O sea, porque claro, el otro de repente no se controla y tú entras entras en ese ping-pong de comenzar a tener ya una discusión, no una conversación. Claro, Sí, por ejemplo, en sí, este sí, caso, sí. en este caso yo te decía de mis compañeros del trabajo, claro, tú decías la técnica del feedback, es la técnica del feedback. Y entonces nos sentamos y decimos, te voy a dar un feedback, y entonces la técnica es que tú recibas. Pero en el día a día, tú tienes que conversar con tus compañeros
y no le vas a decir, te voy a dar feedback, solo recíbelo. Cállate, Me no gustaría, digas nada. sí, es buenísimo porque Otro me día gusta- es el mío. una cosa es que la otra persona te diga qué podemos hacer juntos para resolver este asunto y que no vuelva a suceder, y otra cosa es que el otro te contraataque. No, eso es lo que no debería pasar en un feedback. O sea, en un feedback yo te digo y tú me dices, ¿qué podríamos hacer para evitar esto, para que no vuelva a suceder? Las circunstancias, las condiciones no me ayudan a cumplir esto que me estás pidiendo. Solucionamos el asunto, pero eso es una cosa y otra cosa es, pero me estás pidiendo a mí, pero tú también haces esto. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y eso es muy común. En las organizaciones son tremendamente como yo entreno Como que te en picas retroalimentación. y ¡fum! Te respondes. Y empiezan, y hay gente que tiene, pues, digamos, es Hay una tema de chiquita egos. mariposa, ¿no? Hay O tema sea, de que egos también, un ¿no? poquito. La discusión tiene que ver con el ego, ¿No? tiene que ver con la identidad. O sea, alguien piensa, oye, pero yo no me puedo quedar callado. O sea, ¿qué van a pensar los Pero otros? si no me gana. Me va a ganar, no, aparte yo soy el jefe, y la gente está mirando, y el infierno vuelve a ser un espacio de ego. Hay una frase de Sergio de Bosch muy simpática que dice, cuando uno, en una discusión, si uno tiene la razón, para lo único que sirve que uno tenga la razón es para que el otro no la tenga. Nada más. O sea, de nada más te sirve que, yo tuve la razón, yo supe el asunto. Claro, no ¿Y para suma qué para la sirve? solución. Para la solución, para la construcción de la organización, para mejorar como sistema, no funciona tanto. Y en otro contexto, por ejemplo, justo estuvimos hablando en el anterior episodio sobre los adolescentes y los hijos, ¿no? FIBA y todo suena más en un entorno corporativo, pero también el hijo, él siempre te quiere ganar y el padre quiere no quedarse atrás y ahí entras Esa como que figura en de una autoridad. discusión, ¿no? Sí, creo que el lema es exactamente el mismo. O sea, ¿por qué tengo que ganarle a mi hijo? Claro. O sea, estoy en una posición completamente distinta como para entrar. De hecho, no sé si les ha pasado alguna vez, ustedes han jugado cartas con sus hijos o han jugado Monopolio con un Sí. hijo Sí. chiquito y uno quiere perder. Claro. ¿No? O sea, tú en el fondo quieres perder. Para que Claro. ganes. Porque le quieres dar Es una seguridad. competencia que vas claro. a la derrota y disfrutas la derrota y lo halagas. ¿No? Dices, qué Claro. bien, mira qué inteligente. Entonces, cuando uno entra en una discusión y quieres vencer, es que probablemente has perdido la ubicación de padre o de madre. La ubicación del ceder para que el otro vaya construyéndose tiene sentido. Ojo, ceder, en la negociación Harvard siempre decimos conceder. O sea, que los dos Conceder. cedan un poco. Porque cuando uno cede siempre, el otro termina creciéndose en un castillo de arena, en un castillo que no tiene bases. Claro. Yo tengo que hacer que él se sienta fuerte, pero a la vez que aprenda. Entonces, una concesión que los dos cedan siempre construye más. No, y me encanta eso, ¿no? De verlo como un juego en el que tú sabes cuál es tu rol como padre, a tomarlo personal en el que siente que tienes que ganar porque tú eres la figura de autoridad y él te tiene que hacer caso, ¿no? Interesante. Claro, Lo que y pasa es que también- las emociones están ahí. Pues, Claro, y también te mata la ansiedad, ¿no? Porque el tema de que si no lo corrijo y no le aclaro esto en este momento, tal vez él se va a confundir y más adelante va a tomar malas decisiones. Eso es lo que a mí me pasa por la Claro, es que cabeza. el miedo está. Claro, entonces tú dices, no, si yo no lo corrijo ahorita, esto se va a comportar así en su futuro y qué va a ser de su vida. Y a veces hay que ceder, ¿no? Hay que dejar, no sé si ceder, sino ya en este momento no No es se el va a momento. solucionar, pero hay que confiar en que... Mira, hay una ciencia muy atractiva que se llama la cronobiología. Cronobiología. La cronobiología es una ciencia que estudia cómo decidimos según las horas del día. Y nuestro cerebro no es igual a las 8 de la No, mañana que a las claro. 2 de la tarde o que a las 7 de la noche. No, Entonces, y varía por personas. y además varía por personas. Además de que hay una variación diaria, hay una variación individual. Entonces, si eso es así, ¿cuál sería la mejor hora para una conversación difícil? ¿Con mi equipo o con mi hijo? Porque son horas diferentes. La cronobiología ha mostrado, por ejemplo, que tu mejor cerebro, en promedio, está entre las 8 y las 11 de la mañana. Ese es un horario donde tienes un cerebro con Fresco. energía, si has dormido bien, claro, con energía y con calma. Esa combinación es maravillosa. Entonces, Entonces, al final del día es como... te dice algo O y- cedes o te peleas. Una de pero, dos. por ejemplo, un adolescente funciona al revés. Un adolescente a las 8 de la mañana es un cerebro básicamente dormido. Entonces, y a veces un papá con la energía vigorosa de querer solucionar el asunto, en el desayuno empieza a Sí. lanzarle una serie de dardos venenosos en busca de corregir una conducta. Sí. ¿No? Para que el hijo empiece bien. Claro. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en él como si fueras tú. Como si fueras un adulto de 40 y tantos años. Entonces te miras y dices, a los 40 y tantos años yo estoy empilado en la mañana, pero él no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar.
¿Y a qué esperar hora una para los tarde-noche. adolescentes? Ellos son búhos, ¿no? Le llamamos los No, cronotipos no, no. búhos. Ah, Un adolescente mira, no. es búho a los 15 años, es un búho completo. O sea, trata de hacerlo dormir a las 10 de la noche, es un absurdo. Sí, claro. Porque claramente lo que quiere el animal humano, de ahí viene mi lado biológico, Ah. el animal humano lo que está haciendo es querer juntarse con su tribu, con su tropilla, con su grupo de Ah, jóvenes, claro. ¿no? Lo que pasa es que ahora la ciudad es tan riesgosa Claro. que prefieren conectarse desde su cuarto. Los videojuegos. Entonces, en general, cuando yo analizo un conflicto, tengo que pensar cuál es mi mejor horario para conversar. Ah, mira, pero qué interesante. sí, Desde ahí esa no. empieza el tema de un mejor escenario para Un tener mejor una manejo. conversación Ujú. difícil. Claro. Sí, las conversaciones difíciles son más complicadas de lo que uno cree. Por lo tanto, uno tiene que, nosotros le decimos el factor pi de de la negociación o la conversación difícil. Pereza o improvisación. La gente, pero a ver, yo soy bueno hablando, yo Claro. lo convenzo. He visto situaciones, no sé si les ha pasado a veces a ustedes que voy a conversar con alguien para solucionar un problema y lo terminas agravando. Exacto. O sea, el Me problema ha se pasado, vuelve me ha peor. pasado. Sí, Es como, sí, sí. le digo a mi hijo una cosa y ya ves, hace exactamente Sí. lo contrario. Sí, sí. El problema no tiene que ver con su intelectualidad o tu explicación, sino cómo lo dijiste. Claro. O sea, el cómo transforma el qué. Entonces, para eso hay mucho método, hay mucha ciencia escrita y hay que conocerla, ¿no? Y tú tienes un método para conversaciones difíciles, ¿no? Sí, Que creo sí. que son 7 pasos. Hay un montón en realidad, no hay variaciones, también va a depender de la circunstancia. Del contexto, y nuevamente, ¿no? va a depender Laboral. sobre cuán emocionales están. Antonio Damasio, el famoso neurocientífico, decía, los humanos pensamos que un humano es un ser pensante con emociones, pero en realidad es al revés. Es un ser emocional que de vez en cuando piensa. Sí. La verdad que sí, esa es mi definición. Cuando nosotros estamos embargados, embebidos en las emociones, cualquier cosa que el otro me diga para mí va a ser un ataque, aunque me esté regalando una flor. A la Sí. espina, lo que quería es que me pinche con la Claro. espina. Entonces, cuando ese horno está tan caliente, cualquier pan que ponga se va a quemar. Claro. Entonces, yo necesito que las emociones estén medianamente controladas. Y hay muchas herramientas para eso. Una de ellas incluso es la mediación. A veces hay un conflicto tan fuerte entre dos que ya no pueden verse como lo que tú me dices, lo que yo te digo. No, eres tú que me trataste mal la otra vez y yo lo tengo aquí Exacto. guardado. Y Sí. te lo voy a devolver. Y este es mi momento. Entonces, un mediador puede ayudar. O sea, como una pared, calmar la una situación. pared medianera, le dice, ¿no? O sea, que evite que se miren tanto, porque cuando yo te veo, me acuerdo de tantas cosas, y hay una cosa que le llamamos en la neurociencia el secuestro amigdalino. Sí, O ya, sea, cuando ya no tus amígdalas piensas. succionan Ya. tu capacidad racional. Hay un autor que le decía esto, es una incapacidad mental temporal. Cuando tú estás muy molesto, tienes una incapacidad, una discapacidad mental temporal. ¿Y Claro, cómo justo- hace para poder bajar esas revoluciones y poder ser racional, un poco Exacto. racional? A veces el tiempo, a veces esperar. Muchas veces cuando entramos en conflictos o tratamos de facilitar una conversación, antes de facilitar una conversación, nos damos cuenta que una persona le dice algo a la otra y la otra le empieza a responder. Y no le escucha, solamente le responde. Entonces en ese momento nos damos cuenta que el tiempo tiene que hacer su trabajo. Derrida decía que la conversación empieza cuando termina el diálogo. O sea, primero que se digan cosas, un rato, que se digan cosas. Tratar de controlar Que que, se no sean, liberen. que no sean agresivas, nada más, que no sean agresivas, que digan cosas. Y luego descanse. O sea, el diálogo va a empezar cuando estoy en mi casa y estoy más tranquilo. Y diga, sí, pues tienes razón. ¿No? Porque cuando le quiero responder en ese momento, se le pasa alguna vez a ustedes que alguien te dice algo y tú le quieres responder y cuando le respondes tus argumentos no son los mejores. Y cuando y estás yéndote a tu casa y dices, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué Sí. no le respondí así? Es que la emoción te vuelve torpe, te vuelve bloquea. brutal, te vuelve Te un vuelve animal. te vuelve un incapacidad animal, sí. mental temporal. Temporal, exacto. Estás secuestrado amigalinamente. Claro, justo hablábamos también de un episodio de un libro que hablaba que era una metáfora del chihuahua, ¿no? El chihuahua es ese perro loco que está como que, está bien un día, de pronto te ataca, pues, ¿no? Entonces cuando se apodera ahí La de amígdala. tu amígdala, es cuando justo sucede Claro. eso, es decir, no hay en ese momento control y estalla, pues, Pero ¿no? pasa por conocerte, ¿no? Porque, Sí. o sea, si tú no te conoces, no te das ese tiempo para ¿Cuán poder favorito calmarte. eres? Uno tendría que preguntarse. ¿No? Y uno tiene que constantemente, sentir ¿no? también, ¿no? Un poco lo que yo le explico a mi hijo es, porque somos muy parecidos, yo he aprendido a reconocer cuando estoy molesta. Y yo ya sé cuando estoy molesta, tengo ciertos, digamos, sensaciones en mi cuerpo que me hacen ver, estoy molesta.
Estoy molesta. Y cuando es molesta, ahí viene la estrategia que este momento que me tengo que callar. No Exacto. tengo que decir nada porque todo lo que diga va a estar distorsionado. Entonces, Siempre decimos claro. eso, nunca escribas un mail cuando estés molesto, porque va a salir, o sea, ¿desde qué lado estás hablando? Desde la ira, desde la molestia, desde la angustia, y todos tus adjetivos van a estar escogidos desde esa perspectiva. Entonces, callarse, irse a dormir es una gran herramienta. Claro, Hay una entonces- investigación simpática que mostraba que una buena forma para solucionar un problema es irse a un parque a caminar, pero las dos personas, y mejor si hay un tercero, una suerte de testigo, que controle las adversidades, que controle la minimización de emociones. Por ejemplo, es muy común que en una discusión alguien le diga, oye, estás exagerando. Ya, esas son, por ejemplo, palabras prohibidas. No debería O nunca cálmate, de tranquilo, juzgar. tranquilo. A ver, te voy a Lo ¿No? contrario, Esa es una como que el Claro, detonante. Y a veces también O el lo que sucede es lo sarcasmo. o sea, yo he vivido esto que dices que en el momento de la conversación, por ejemplo, la otra persona está descontrolada y comienza a levantar la voz y comienza a decir juicios de valor como cómo es posible o esas cosas que tú dices, oye, esa es la forma como debemos hablar, pero bueno, ya. Y llega un momento que yo también me he molestado y he dicho, bueno, creo que no nos estamos comunicando bien, pero los dos queremos lo mismo, solo que creo que en el fondo no queremos no estamos poniéndonos de acuerdo cómo tenemos que hacerlo. Sin embargo, te pido que no digas esta frase porque me está incomodando, ¿no? Y la otra persona, pero es que la estoy diciendo, bueno, y yo digo, ya. Es que pedir a ese horno caliente, ¿no? Ya, claro, Claro, ya porque está se- todo caliente y las ya, no. emociones están No, tú le echas agua, Entonces ya digo, va a ya. desaparecer el Y agua. luego la persona, pasan los días y regresa súper buena gente, súper amable, y tú dices, ¿qué pasó acá? Y hasta tal vez un poco avergonzada. Sí, ¿no? porque parece que después se da Sí. cuenta y en el momento te contestó cualquier cosa y luego se da cuenta y yo digo, entonces es necesario que tú le hagas un feedback o ya solito se dio cuenta. O sea, Ah. hay que tener fe de que tus palabras están haciendo su labor. Aunque a veces la penetrancia de esas palabras va a tomar tiempo. Solo que si está demasiado efervescente la otra persona, te podría decir una cosa que a ti te irrite tanto que tú luego no quieras conversar con él. Entonces, cuando yo veo a alguien que está muy inflamado, que está muy angustiado, ¿qué hago? No hablas con esa persona. Y le explicas, le dices, mira, me encantaría seguir conversando, pero creo que no nos sentimos, no te sientes, no nos sentimos lo suficientemente tranquilos como para solucionar este asunto. Sí, Pero porque no te va a cuando querer dices- seguir gritando. Claro, porque te va a claro, decir, pero cuando tienes dices no te razón. sientes, Claro, Claro, no y sentimos. acá es entonces algo importante ser consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Como si vieras una película para que también leas al otro y te leas a ti Sí. para saber cuándo Qué hermoso eso que parar. has dicho, ¿no? Porque eso le llaman la metacognición, ¿no? O sea, la capacidad de succionarte del problema. Oh, y Pero en sentir este que eres caso una tiene que ser obra. en el momento, ¿no? Como para pararlo, porque a Claro. veces tú no te das cuenta y caíste y ya empezó, cuando si estás como consciente, tomes en cuenta estas alertas o del otro, que es mejor que lo dejemos acá, Sí. o de lo que está sucediendo conmigo para buscar otro momento. Es como cuando, no sé, estás manejando y alguien te mete el carro, ¿no? Ah, sí, ¿Y claro. tú qué quieres hacer? ¿Quieres meter el carro Sí, también? Porque claro. ¿cómo me voy a dejar? Y tú dices, ¿pero qué voy a ganar en este momento con claro. eso? O sea, ¿cuál va a ser el gran beneficio? Probablemente hasta se agrave el asunto porque el otro podría ser un tipo bravo de los que sale y te empieza a golpear el carro. Todo se volvió peor. Entonces, tal vez huir no es una mala opción. En ese caso. Qué interesante. Lo que pasa es el ego, pues el ego ¿no? La Que si idea, si huyes sí. eres cobarde, si Sí, huyes, sí. no, o sea, Ahora, en términos masculinos, la investigación ha mostrado también que los hombres somos más difíciles de echarnos para atrás. O sea, la testosterona nos Desgana. ataca, nos succiona, nos hace inflar el pecho para decir, oye, yo no me voy a dejar. ¿no? A mí nadie me pisa el poncho. Claro, y en el caso de las mujeres, respecto al tema de las conversaciones difíciles, tienden más a evitarlas y estar en silencio. ¿Es algo biológico o cultural? Mira, es difícil poder rastrearlo a ese nivel de detalle. Sí sabemos que culturalmente han sido más entrenadas en Mediar. evitar ser las que generan un conflicto. Ok, más O sea, mediadoras. desde niñitas, ¿no? O sea, es plausible cuando alguien se queda callado y sonríe, aguanta, no genera problemas. Es que damita. En cambio, un hombre Es que sí, que pues. se mecha con su compañerito, muy Claro. bien, defiéndete, caracho, Claro. defiéndete. Entonces, eso uno lo va guardando en su inconsciente. Entonces, cuando uno es grande, también sabe que esa es la herramienta para solucionar. Ahora, a veces, ahora ha cambiado un poco, menos mal, ¿no? Ahora, Sí,
la claro. juventud es mucho más inteligente en cuestión a manejar su conflicto. Entonces callan con estrategia. Claro. Sin embargo, sí efectivamente hay una suerte de educación mayor para que la mujer se silencie. Pero dice la investigación también que cuando la capacidad de recordar un mal manejo de la otra parte, una ofensa, Es es la mayor mujer. de una mujer. Sí, No, y debe además ser. su Lo guarda conexión más. con Lo las tenemos. emociones. Sí. Sí, claro. Entonces, el saber cómo va a vivir esa experiencia tal vez haga que la repela frente a un hombre que puede ser tal vez más impulsivo y ¡fua! Sí. Claro. Tiene que ver también con el tipo de persona, porque Con tu hay hombres y crianza, mujeres con más todo. predecibles. Eso Ujú. tiene que ver con la corteza prefrontal, ¿no? O sea, hay personas que pueden hacer algo o pensar que están haciendo ese algo e imaginar la respuesta. Claro. Entonces, al imaginar la respuesta, yo soy más cauto, ¿no? Hace un rato hablaste de la metacognición, ¿ya? Que es una habilidad, ¿ah? Es una habilidad. ¿Cómo desarrollamos esa habilidad? Porque hay personas que nacen con Sí. esa habilidad y hay personas que no. Por ejemplo, yo soy cero lectura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar eso para poder Fíjate, llevar mejor las relaciones, Cuando ¿no? entrenamos en negociación, Ujú. entrenamos en eso, en la capacidad de visualizar, porque el ejercicio es muy, muy concreto. Se hace también con los deportistas. Te sientas, cierras los ojos y te imaginas la escena. La escena en la que estás conversando con esa persona álgida, vitriólica, ¿no? Cáustica. Yo me imagino a mí mismo y mi forma tranquila de hablar, mi pausa, mi asentir, mi silencio. Me imagino eso. Cuando estoy en la cancha, voy a tender a recordar algo que ya viví. No lo viví, pero lo imaginé. Para mi Ok. cerebro, la imaginación y la realidad Sí, no es más o diferencia. menos parecida. Sí, claro. Siempre y cuando tengo que ejercitarme, no es la Entonces, primera. o Tienes sea, que es un hacer mucho de entrenamiento. esto, es mucho entrenamiento. Claro. Entrenamiento consciente. Y claro, ahí aparece nuevamente la muy pedida respiración, ¿no? Entonces, uno tiene que respirar, e irse al balcón. William Ury decía, tienes que irte al balcón. O sea, escápate un ratito. La respiración 4-4-4, o sea, la cuadrada, ¿no? 4 inhalas, 4 mantienes, 4 exhalas, 4 sin aire, 4 veces. Eso te genera mucho poder. O sea, uno puede decir, sí, respirar, pero no es tan simple. Hay que Claro. también ejercitarse en la respiración. Ese es un entrenamiento constante. Sí, sí. O sea, es Pero- un músculo, ¿no? Sí, Que es lo un puedes músculo. desarrollar. Claro, y todo responde biológicamente a nuestro cerebro. Entonces, cuéntanos, ya hablamos un poco qué es lo que hemos vivido, qué cosas se ven en diferentes contextos, pero biológicamente, ¿qué es lo que sucede para que evitemos esas conversaciones? ¿Cómo lo interpreta nuestro cerebro? Lo interpreta como una posible guerra. Es un ataque. Van a pasar cosas. El animal humano mide todo en función a gasto energético. ¿Qué va a ser más costoso? Eso le llamamos inversión de gestos o inversión de movimientos. Todos los animales para hacer algo piensan antes, ¿voy a ganar o voy a perder? Eso es un pensamiento inconsciente. Entonces, si tengo probabilidad, no sé, imagínense ustedes a una pantera o a un tigre persiguiendo a una cebra. Va a calcular si vale la pena ese esfuerzo energético para atacar o no. Si la ve muy lejos, no tiene sentido. Claro. Este gasto energético va a ser innecesario. Si la veo muy cerca, de todas maneras. Si la veo a una distancia media, yo decidiré si tengo la energía suficiente para arriesgar esto o no. Entonces, si yo veo que tengo unos cachorritos acá que necesitan comer, me la voy a jugar. Entonces, eso mismo pasa con nosotros cuando evitamos un conflicto. Si yo tengo energía, normalmente cuando tengo energía, genero esa conversación. Cuando yo no tengo energía, cuando estoy muy abrumado, tengo muchos problemas en otros lados, tengo problemas familiares, laborales, yo trato de evitar cualquier nuevo conflicto. Es una de las posibilidades, ¿no? Claro, por eso lo evitamos, ¿no? Evitamos. Claro, Pero a y- veces, como tú, me ha encantado esta idea de no ver el tema de evitar como algo negativo, sino algo estratégico, ¿no? Sí, exacto. Algo Ver estratégico. ¿En qué momento porque lo ¿en qué tienes que evitar? momento vale la pena, ¿no? ¿En qué momento vale la pena tener esa conversación difícil Eso o pesa. en qué momento vale la pena? Y también viéndolo desde el punto de vista de ganar, ¿no? En ese momento, si conversamos, ¿ambos vamos a ganar o ambos vamos a perder? Sí, Creo- ahora, hay una cosa que, si yo les pregunto a ustedes, tengo dos noticias para darles. A ver. Una buena y una mala. ¿Con cuál empiezo? La mala siempre. ¿Opinas lo mismo? No, a mí me gustan las buenas. No, ¿De a mí acuerdo? me gusta primero la mala porque Sí. la buena me va a dejar más Exactamente, contenta. lo mismo. Ajá, Sí. me va a dejar tranquila, me Sí. va a calmar. No, yo la buena, si es muy buena, tal vez no me afecte la mala. De acuerdo. Fíjense, lo interesante. Empezamos a discutir sobre la importancia del orden en un mensaje. Ujú. Si tu cerebro hubiera sido súper racional, un Excel, hubieras dicho, me da igual, me vas a contar las dos igual. O sea, empieza con la que quieras. Pero no somos así. Claro. Es importante el orden de los factores cuando uno genera una conversación ¿Y complicada. qué es mejor? Entonces, ¿con qué empiezo? Es la clave. Entonces, nosotros le llamamos a eso iniciadores colaborativos. Ujú. O sea, siempre empieza con algo que la otra persona no puede oponerse.
o se le haga difícil oponerse. Por ejemplo, oye, en busca de evitar más errores como los que nos han pasado la semana pasada, quiero hablar de algo. ¿Ya? ¿Cómo te va a decir? No, yo no estoy de acuerdo en evitar errores. No te va a decir eso. Claro. Entonces empezamos siempre con algo. La lección Harvard siempre dice, amable con las personas, duro con los problemas, Sí. ¿no? Entonces, pero Súper ¿cómo bien. logro que la gente se enfoque en el problema, empezando a poner el problema como el inicio? Y no solamente el problema, sino la ventaja de esta conversación. En busca de hacer que nuestros hijos les vaya mejor en el colegio, quiero hablar contigo de algo. ¿Cómo tu esposo o tu esposa te va a decir, no estoy de acuerdo con eso? No va a poder, va a ser Voy difícil. apuntar Pero para no- la tarde. En busca de que queremos que el podcast vaya bien. El orden es muy importante. Fíjese, cuando uno empieza así, ¿está garantizada la conversación buena? No. Pero cuando uno empieza apertura. mal, sí está garantizada una conversación mal. O sea, empezar mal sí garantiza que te vaya mal. Porque ya la gente, predispones. claro, estás en modo lucha, ¿no? O sea, lanzando dardos. Y hasta si le dices la buena, ya no me importa nada. ¿Sí? Bueno. Entonces, igual, con esto nada asegura nada. Porque Claro. además tú puedes tener al frente a un tipo, un desgraciado. O sea, puedes tener realmente a un hijo de puta al frente a ti. Sí, puedes tenerlo. Entonces, con ellos habrán otras estrategias. Bueno, pero la primera no puede ser vas eso. quemando tus velitas. Claro, ¿no? vas quemando ya tus una, velas, Una sí. por una. Claro, pero eso aplica a la buena y la mala noticia, o sea, porque es, digamos, diferente la buena, te voy a dar dos noticias, buena y mala, o sea, ¿cuál sería el orden? O sea, cuando la investigación ha mostrado que la gente se va a acordar mucho lo último. O sea, lo último termina opacando lo anterior. Entonces, si tú quisieras que en una retroalimentación, por ejemplo, que la persona se vaya sabiendo que tiene que mejorar, y yo tengo 4 cosas que decir, 4 competencias que analizar, ¿ya? 4 conductas que analizar. Y las 3 son buenísimas y la cuarta es mala. ¿Con cuál empiezo? Si quieres que realmente lo recuerde, termina con la que tiene que mejorar. ¿Sí? O sea, eso va a opacar lo Entonces, también anterior, hay ¿no? una estrategia en todo Sí. este tema, ¿no? Nuevamente, es que en la comunicación somos muy intuitivos, pues. Y hemos visto muchas negociaciones que en que las dos áreas, los dos grupos podrían haber ganado sin problemas, pero empiezan a empantanarse en tonterías. ¿Por qué? Porque nunca organizaron lo que a la otra persona le interesaría, lo que a mí me interesa realmente. Pero que- me parece interesante la respuesta de Miguel, ¿ah? Porque no estamos acostumbrados a la dicotomía, bueno o malo, ¿cuál es lo mejor? Pero tú nos has respondido que depende de la circunstancia, sí. ¿no? No es depende, sino depende de la que busques, tu circunstancia objetivo. y el objetivo que busques. Sí, ¿no? hay que tener claro el objetivo. Es como una partida de ajedrez donde no vas a ganar solo. O sea, siéntate antes contigo mismo, piensa en la persona, visualiza. La visualización es tan importante. Y aparte los ejercicios de creatividad son Pero también nuevamente es fundamentales. prepararte, o sea, no es ser un improvisado. La improvisación está Sí. descartada. Sí, a mí- totalmente. No, porque muchas veces piensas que simplemente es, ya bueno, respiro, sé que va a ser difícil, ya vamos. No. Pero no es que te prepares en otro contexto de So- tratar de ver a nivel estratégico, oye, cuál va a ser la otra posición, cómo puedo Sí. de alguna manera argumentar o mostrar lo que O sea, ¿qué es quiero lo que yo tengo que llegar. planificar? Las objeciones. Yo tengo que estar seguro de que la otra persona va a objetar. Entonces yo escribo, ¿no? Es más, usas a tu inteligencia artificial. ¿Qué me podría Chachito, decir? chachito. ¿Qué objeción crees que me va a traer la otra parte? Y Ya el tenemos chachito, más boom, te herramientas. manda 10. Dile, dame 3, nada más, dame 3. Entonces, ¿y qué le podría yo responder en función a eso? Y el chat te lo da. Y Entonces, ChatGPT te dice, como tú eres muy inteligente, y en busca de solucionar el problema pronto. Entonces, fíjese que yo pienso en la objeción antes, pero además no solo eso, sino que pienso en las posibilidades u opciones después del no. Cuando Claro. entrenamos, por ejemplo, negociación intraorganizacional, que una persona le va a pedir a otra de otra área que genere más recursos, que facilite un proceso, etcétera, tú tienes que esperar que te vaya a decir que no, porque si no, ya te hubiera dicho que sí. Algún no debe tener. Claro. Entonces, Claro, y lo interesante es que no solo te prepara con la respuesta, sino que ya no hay esa reacción emocional de sorpresa Sí, que sí. te Te enciende. adelantas, Porque ¿no? si yo estaba adelantado, es más bien busco la respuesta Sí, y ya no mantienes tu estado de activa calma. una emoción en mí. Claro, Exacto. claro. Interesante, es decir, te sirve para las dos cosas. También hay que entrenarnos en escuchar al otro. Ya, eso es lo que te iba a preguntar. Eso es recontra difícil. Sí. En especial si te dice cosas que tú cada vez te estás Que te calan encendiendo más. fuerte. Claro, Sí, y en que especial cuando te has preparado mucho. Cuando no te preparas, bueno, no sabes qué va a pasar. Claro. Y entras a ciegas. Pero cuando te preparas, supones cosas. Entonces, a veces es mejor saber que no sabes. Tener especulaciones, ideas, pero... Y cuando vas a escuchar, realmente escuchar, ¿no? Porque a veces uno escucha para responder y no para entender. Entonces, Claro. estoy preparando mi respuesta. No, Ujú. tranquilo, entiende
primero al otro lado. Nuevamente aquí las emociones hacen su labor. Entonces, hay estrategias, como la escucha espejo, por ejemplo, que cuando alguien te dice algo, tú lo que tienes que hacer es primero, nunca juzgar lo que te está diciendo. O sea, nunca esa minimizar persona. sus emociones. Claro. Segundo, asentir, en términos corporales, es el movimiento de, Claro. ok, entiendo. No, con cara de palo no, porque la otra persona empieza a decir, Claro. no me está entendiendo, me está juzgando. En cambio, entiendo. Es más, si puedes apuntar, mucho mejor. Entonces, de acuerdo. Y después hacemos el labeling, ¿no? Labeling es algo así como, di lo que él te ha dicho, pero con tus palabras. O sea, me estás diciendo que lo que te ha incomodado realmente es que ese día, no que llegaran tarde, sino que llegaran tarde y no te avisaran que iban a llegar tarde. Y el otro dice, sí, eso es lo que me ha Y pasado. yo sí, no, ¿no? Ya, Claro. esa. Hoy ya no va a tocar hacer eso. Y fíjate que he bajado el tono. Claro. O sea, dejo de hablar fuerte, me vuelvo más grave. Entonces, cuando habla un poco más grave, la otra persona te escucha más. ¿Y basta No. ese control emocional de tu lado para que el otro se regule? Ayuda. Porque si te ve a ti como una bomba, el otro bomba se Claro. pone. Y si te ve más tranquilo, normalmente se siente alterado y tontamente alterado. O sea, no hay peor cosa que pelearse con alguien que no quiere pelear, ¿no? O sea, yo quiero pelear y quiero que el otro esté tan molesto como yo. Pero si lo ves a un tipo firme, tranquilo, tú te sientes un imbécil. Entonces empieza a bajar un poco el asunto. Sí, vi un video tuyo que hablaba justamente de eso, ¿por qué el espejo, no? ¿Por qué nos sentimos tan, o sea, por qué es difícil, si vemos a alguien molesto, no molestarnos, ¿no? Sí. Es complicado para el ser humano. Porque le estás retroalimentando, pero tus neuronas espejo, ya como Rizzolatti hizo investigaciones muy interesantes al respecto, si la otra persona está molesta y tú te pones molesto, el otro se siente más molesto todavía. Si la otra Y lo persona alimentas. Y se retroalimenta, exactamente. Si la otra persona está triste, ¿qué tengo que hacer ahí? Una cara un poquito más neutra o ligeramente triste. Porque sí, una tristeza es mejor escuchada Claro, porque como si tú otra te ves como que tristeza. alegre y el otro va a decir, ¿qué te No, pasa? Imagínate. Exacto. Entonces, la gestualidad es muy inconsciente para el otro lado. Cuando alguien te está contando sí, es algo, transparente. su cerebro inconsciente está leyendo tus gestos. Y si ve Transparente. que es un gesto apático o más bien empático, entonces se siente escuchado o no. Claro, y es importante la metacognición de saber, ya, él está molesto, yo tengo que controlar de no estoy molesta, qué cara tengo, o sea, ese momento de hablarte Claro, y... pero necesitas mucho autocontrol, porque si el otro está Entrenamiento, molesto ¿no? y es un tema que realmente te incomoda, es difícil bajarlo. Fíjate que las conversaciones difíciles son las conversaciones con gente que te importa. Normalmente con gente que te importa. No es gente indiferente para ti. Tú no te peleas con demasiada energía con alguien que te es un X, que es un cero. Te peleas mucho con alguien que su opinión te importa o su actitud te incomoda. O sea, eso debería pasar, porque normalmente una persona que no está en control emocional se pelea con todo el que Claro. lo saque al fresco, ¿no? Ya un descontrol patológico constante ya tiene un viaje No, pero distinto. creo que también puede ser que de alguna forma le importa algo relacionado al tema, porque puede ser ya en un contexto de amigos, todo ya te importa la persona. En un contexto Pero un laboral. contexto laboral es tal vez que tú te ves importan los expuesto resultados. o que a ti te Sí, impacta, más claro. que a ti realmente esa persona no te Ujú, importa. como persona es... ¿No? Pero de alguna forma lo que ha sucedido, su actitud, te está impactando a Sí, ti. exacto. O sea, la importancia en términos de Y realmente cómo te va a ahí, afectar a ti. Claro, ¿no? a ti, el que te importa eres tú en esa situación. Sí, fíjate, mira, en la negociación es muy curioso porque siempre decimos, la gente negocia por dos razones, porque le vas a dar placer o porque vas a quitar dolor. Entonces, uno lo que tiene que lograr cuando genera esta conversación es que el otro vea que esto le va a ayudar, que esto le va a dar placer o que le va a evitar trabajo extra, que va a hacer que su viaje en la vida sea un poquito más benigno, un poco más de flores y menos espinas. Entonces, mi labor siempre como alguien que va a hacer una conversación difícil es que el otro realmente y prontamente vea la luz al final del túnel. Claro, y por ejemplo un despido, ¿no? Por El ejemplo, que un despido. son situaciones difíciles que Muy tienes que difíciles. manejar como líder, ¿no? En el cual le vas a decir a estas personas que debido a ciertas circunstancias, y de ahí lo bueno sería como lo que él va a aprender, ¿no? Pero el contexto directo es Sí. que él va a perder el trabajo, por Sí, ejemplo. sí. Lo que pasa es que ahí hay emociones tan complejas como la de Claro. no voy a tener recursos, donde el camino tiene que ser más bien un poco más corto. O sea, demasiado decir termina haciendo que la otra persona quiera ahorcar al quien te está despidiendo. Que no solo Entonces, puntual esto. sí, claro. Igual, hay planes, las organizaciones tienen muchos planes muy interesantes para hacer que tu vida sea un tanto más, tu empleabilidad sea mayor, más rápida, ¿no? Y se hace mucho de eso al respecto. Sí. Sin embargo, el quien hace esa labor tiene que estar muy entrenado, como el quien escucha quejas en una empresa. Cuando entrenamos a personas que van a, no sé, viene alguien de una empresa de algo y tiene que siempre escuchar quejas. Su vida es una queja andante. O sea, su vida es todo el tiempo escuchar quejas de gente muy irritada.
Entonces tienen que entrenarse con sus emociones, porque de un momento a otro empiezas a reaccionar como si el asunto Fuera estuviera personal. tocando tu... Claro, tu- fuera No, tu además que vida, ¿no? el deporte, yo me acuerdo, y sobre todo cuando estás más joven sucede eso, que en el comedor del trabajo el hobby era, ¿y qué no te gusta de la chamba? ¿Qué no te gusta del Por eso se trabajo? juntaban. Ah, Sí, y eso yo me quedaba Qué así. interesante. ¿Y por Pero qué es se siente tóxico. esa Es una conversación, mire, y he recordado esos momentos de cuando era analista, junior, y estaba empezando, y yo decía, pero ¿por qué dicen así? Porque a mí me gustaba mi chamba de que trabajo, y yo, pero esta empresa es bonito, o sea, hay esta parte de chévere, ¿no? Y justo hace unos días estaba en el comedor, ya no soy tan jovencita, pero parece que parezco, porque me senté con unos chicos jóvenes, como en el comedor hay gente de mi compañía y de otras compañías de la corporación, eran de la otra compañía y no me conocían, ¿no? Entonces me senté y eran bastante jóvenes los dos chicos que estaban ahí, una chica y un chico. Y el chico me pregunta, a ver, y cuéntame, tú trabajas en la otra empresa, ¿no? Ya, ¿y qué no te gusta de de tu frente trabajo? lo negativo. Y vino a mí un déjà vu y dije, oye, esta conversación dinámica. perversa, porque ¿qué le ganan hablando de Ahora, eso? convengamos que es una gran pregunta, ¿eh? O sea, es muy estimulante. O sea, te ayuda a decir, a ver, y tú empiezas a contar, porque siempre hay algo que no te gusta. Claro, el chicle, Entonces, pues. te Porque sale, ahí ¿no? te Te queja del sale, jefe claro. o de que el otro me miró feo o que mira, acá no dan eso y eso emociona, pues, ¿no? Sí. Claro, pero recordé, y ese es o sea, o sea, a veces pensamos que existen las personas tóxicas que las deben haber, pero yo creo que la toxicidad está en pequeñas dosis en cada persona y es identificar esas conversaciones tóxicas que tienes que evitar y qué valor te agrega, ¿no? Sí. Porque igual puedo hablar del chicle de, por ejemplo, oye, ¿has visto a la Shakira que salió esta regia? O sea, Claro. puedo hacer De el otro chicle tema. de otras cosas divertidas que me relajen y puedo hablar de cosas que no, a que hablar de cosas que pueden impactar en mi trabajo y en mi forma de ser, porque claro, en el momento voy a rajar todo, pero Él va a contar a otra persona. no, y tú te vas a llevar eso, porque te quedas con la idea, Sí. lo que dijo Miguel, tú te quedas con la conversación, entonces ya en tu cabeza comienza a dar vueltas y ya Y comienzas comienzas a más ver los inteligente. defectos. Sí, o sea, yo por eso no creo en que existan personas tóxicas que las deben haber. Yo no las conozco así, pero sí he identificado pequeñas dosis de toxicidad en ciertas personas y que yo procuro ahí, y que en mí también, ¿ah? A veces se me da pero procuro sacudirme un poco de eso, ¿no? Y es que nos gusta, pues, la parte dramática, la parte mala, nos atrae por un Sí, tema natural. es un tema biológico porque tu cerebro inconscientemente lo que quiere saber es por qué ¿A qué algo te está tienes mal, que defender? ¿no? ¿Y a qué te Yo tienes tengo que estar tener? preparado para Claro, eso. Es es una eso. reacción totalmente, es esperada. Claro. Por eso que el hablar positivo es un esfuerzo mayor. Sí, y mira, y cuando también he dado feedback hacia una chica que siempre hablaba, o sea, chica muy buena, pero siempre hablaba de cosas negativas, o sea, siempre hablaba de, o sea, te contaba de que, por ejemplo, para una reunión, no, es que yo no me he preparado, o sea, no estoy preparada, no he preparado la PPT, y iba a la reunión y le salía muy bien, y yo le decía, no entiendo, le digo, o sea, si te va súper bien, tú me dices que no te has preparado, no, es que, no le digo, pero ¿por qué? O sea, porque a mí me das desconfianza. Cuando tú me dices eso, yo pienso que va a salir la reunión hecha una desgracia porque no sabes nada, porque me estás diciendo que no te has preparado. Pero cuando voy a la reunión veo que sí te has preparado. Entonces, ¿por qué dices, no, es que, y la verdad es que es para protegerme por si acaso no sé algo? Y entonces se comenzó a confesar. Entonces, la parte negativa también y Puede ella me tapar decía, cosas. no, pero eso me ayuda porque así me voy a esforzar más. O sea, veía que la comunicación negativa que ella hacía Pero la no me la protegía. cuentes, dile, no me cuentes a mí, hasta quédate tú con eso. Sí, ¿no? yo le dije, no, tú tienes que comenzar a hablar y decir más bien lo que sí has hecho, no lo que no has hecho. Pues no, yo la próxima vez voy a decir, no, esta chica no va a esta reunión. ¿Y ese es un tema cultural? Sí. ¿Los latinos somos así? ¿O los peruanos? Fíjate, pero yo me he dado cuenta en Lima solamente que tú Ya. puedes encontrar empresas que tienen una mirada muy positiva, incluso en reuniones menores, ¿no? Incluso en el almuerzo. Otras organizaciones que tienen exactamente lo contrario, que se reúnen para rajar, ¿no? Para destruir a alguien. Oye, vamos a destruir al gerente de hoy, al jefe de hoy, a tal. Claro, eso es un problema cultural. Son culturas chiquitas Microcultura, que, ¿no? y ya, claro, viene un practicante con los ojos brillosos, llenos de Claro, entusiasmo y termina sí. contaminado en una semana. ¿No? En una semana está rajando porque él sabe que es la forma de ser de la organización. Y si tú no eres así, empiezas a ser Encajas. excluido. Entonces, en cambio, organizaciones muy interesantes donde la gente trabaja la cultura, por eso hay áreas de cultura en las organizaciones, donde necesitas desarrollar esos conceptos. Pero ese concepto, ¿cómo se desarrolla? Cambiándolo a las palabras que usas. Exacto, mira qué importantes son las palabras, Claro, ¿no? Las porque el palabras. hecho es el mismo.
es de la perspectiva y cómo lo narres, ¿no? Cómo lo Sí, entiendas. fíjate, hay un experimento muy interesante donde se le muestra a 3 grupos de personas un video de 2 carros chocando. Al primer grupo le dicen, ¿a qué velocidad crees tú que el carro chocó? Al segundo grupo, ¿a qué velocidad crees que el carro se estrelló con el otro carro? En el tercero, ¿a qué velocidad crees que los carros hicieron contacto? ¿Ya? O sea, las preguntas eran las mismas, solo que cambiaba chocar, estrellar y hacer contacto. Y uno de los grupos vio mucha más velocidad, aunque el video era el mismo. ¿En cuál creen? Estrelló. Exacto. La palabra La estrellar Palabra te sugiere ya. es Violencia. más Claro. vidrio, sangre, Claro, no te muertos. sugiere. Cuando nosotros hablamos, tenemos que ser conscientes de las palabras que usamos, porque no todas las palabras dicen lo mismo. Nuevamente, regresamos a esa frase de alguien que dice, yo soy así, yo soy directo, yo soy honesto. Sí, pues el asunto, a veces ese es el problema. A veces es mejor no ser lo que tú eres, ¿no? A veces es mejor que no seas como tú eres, porque ese es el problema, que estás siendo demasiado franco, demasiado brutal y por lo tanto irritas en vez de curar. Claro. Miguel, y una consulta. Hablábamos de que el cerebro es casi como una entidad independiente, ¿no? Y que él lo que quiere es que tú sobrevivas. Y él lee tras bambalinas estas señales Sí. de alerta. ¿Cómo te preparas para ir a una situación de una conversación difícil en la que sabes que no va a ser agradable y tu cerebro va a pensar de que es una batalla, por más que quieras mentalizar que tú vas a responder lindo, la situación va a ser Sí. compleja? ¿Cómo te Ujú. preparas para llevar a tu cerebro a un lugar que él sabe que va a ser casi una batalla en la que tiene que salvarte Sí. para que sobrevivas? Hagamos primero el check de lo que dijimos que podría funcionar, ¿no? Primero, hacer deporte. No dijimos hacer deporte, ¿eh? No, No dijimos hacer no. deporte. Ay, no. Entonces empecemos Ay, con no. la visualización. Ya comenzamos con los Vamos con hacer problemas. deporte. Es muy importante hacer deporte. O sea, tu cerebro se llena de endorfinas, se llena de serotonina, baja un poco el cortisol, lo suficiente, tienes un poco de cortisol, lo suficiente como para tener energía, pero no para estar desfallecido. Entonces, una persona que está lidiando con circunstancias complejas tiene la obligación de hacer deporte, sobre todo en la mañana. En la mañana. Me Porque caías bien hasta Temprano, ahí. a las 5. Hasta ahí me Fíjate que caías. a nadar, vamos a Es que desde el año pasado nos promete, porque Ajá. las dos nadamos, que vamos a ir a nadar las 3 y ella nada. Ellas nadan y yo nada. Nada. Así. ¿Y haces algún deporte? No, ninguno. Bueno, o sea, ¿y no has probado alguna vez hacer deporte? Pruebo, pero no De persisto. Hay que explorar, ¿no? Uno siempre dice, me está yendo bien, pero quién Caminar. sabe, me podría ir mejor, Tal vez ¿no? caminar. Es que sí, seguro que sí, pero es digamos que no, a mí no me Sí. gusta. Lo haría por salud, o sea, por salud Pero lo ya haría, sabes pero no es también- algo que disfruto. para, De acuerdo, para sí. bajar tu cortisol, ¿no? Y poder Sí. gestionar esta situación. Fíjate que la investigación, hay un factor de crecimiento neuronal que se llama Ya. el BDNF, ¿ya? Ajá. Que es una suerte de abono cerebral. Hace que las neuronas se conecten mejor. Y el BDNF aparece cuando hacemos deporte. O sea, básicamente, cuando tú haces deporte y un poco de intelecto, tu cerebro se vuelve más inteligente. Sí. Entonces, Lo o sea, confirmo. ojo, no es que todo deporte, un poco Claro, deporte, un poco intelecto, claro. tu cerebro se vuelve mucho mejor. Entonces, hacer a deporte mí me va a pasa- hacer que en una discusión tú tengas más respuestas. Sí. Que tengas Sí. más cosas que decir que simplemente, uy, me quedé con el libreto y el libreto dice que no puedo hablar más y te quedas efectivamente ahí. Lo Dormir confirmo. bien, fundamental. Eso sí. Yo tengo que dormir Eso bien. sí. Bueno, ahí Eso sí, sí, check, eso ahí sí. sí. Dormir bien, sí, Ahí me sí. Muy gusta. importante. Entonces, dormir bien, hacer deporte, respirar. Por ejemplo, algo que te altere. Si el café me empila, me altera, no tomo café antes de una discusión complicada, ¿no? O sea, Claro. yo sé que me siento bien, pero el café tiene varios caminos y cuando estás ansioso, el café se va por el camino malo. Entonces, yo Una no puedo manzanilla. tomar café. Entonces, tomo algo que me tranquiliza. O, por ejemplo, Amy Cuddy analizas estas posiciones de poder, famosa posición de poder, ¿no? O sea, antes de una reunión, ponte en movimientos expansivos ascendentes durante 2-3 minutos, se eleva tu nivel de testosterona, disminuye tu cortisol y hace que tu entrada a una reunión esté un poquito Sí, más posición de la ducha, Mujer ¿no? Maravilla, ¿no? Superhéroe. Esa Sí, famosa sí. posición. Entonces, así como eso, hay muchas cosas. Y claro, también las otras que tienen que ver con lo que vas a responder, las La objeciones preparación ya, esperadas. digamos. La ¿no? metacognición. Y a veces el tener a alguien al costado. O sea, cuando tú sientes que la otra persona no va a ser fácil, ¿no? Yo ya le he visto discutir y se arma hasta los dientes. En ese momento, tener a una suerte de testigo hace que uno se controle. O sea, un testigo es alguien que cuando digas, oye, Neutral. me trató mal, nadie lo vio. Claro. Nadie. Entonces, en cambio, cuando yo veo que alguien externo está mirando, soy normalmente Te más controlas. sobrio, ¿no? Un poquito más cuidadoso. Buenísimo. Y ya llegamos al final. Rápidamente cada una, ¿qué se Sí. llevan así?
Hoy no, yo me llevo un montón, estoy feliz con todo lo que aprendí. Yo ¿Sabes que también. mientras que hablabas, iba diciendo, mira, sí voy a hacerlo, porque estaba recordando. Una cerecita, a ver, ¿qué te llevas de esta conversación? Esto de ser estratégico con guardar los silencios y esto y no sentirse mal por no discutir algo en un momento. Sí. Porque esas conversaciones que decía que tenía pendientes me decían, no, pero conversa con él. Y yo decía, no, tengo que calmarme. Y digamos, ahora encuentro la razón de que sí tengo que calmarme porque el tiempo Sí. hace que las cosas digamos, se Fíjate, ubiquen más. para la evitación, un corto tiempo es importante, Ujú. pero no, si el tiempo es largo, ya no. Claro, porque te claro. olvidas. Eh, Te olvidas, claro. ya pasó. O lo acumulas, o Ah, terminas ok, acumulando claro, más también. Claro. Sí. No, en mi caso me olvido, pero yo creo que es importante un tiempo, ¿no? Y ponerle Sí. un tiempo. Me encantó esa parte, pero me llevo un montón, ¿eh? Sí. En tu caso, Eva, Ya, ¿qué te llevas? confirmar que el deporte es buenísimo en la mañana, me funciona un montón, me calma, me aligera. La metacognición, que la puedes entrenar, ¿no? Eso, porque muchas veces decimos, no, tú naces así, ya soy así, no puedo. No, es entrenarlo como un músculo, ¿no? Eso me lo llevo, voy a practicarlo. Creo Las que- palabras también es importante. Hablábamos Sí. en otro capítulo de las palabras que utilizo, ¿no? Es el de que yo debo, no, yo decido hacer esto. No es que debo, yo decido. No, y atado a lo que tú dices, un concepto de conciencia plena, estar como que en el momento, ¿no? Para poder entender, leer la situación, leerte a ti, leer al otro, poder hacer esa metacognición, porque a veces andamos con varias cosas en la cabeza, es como que una está por acá, tu pensamiento está en otro lado, entonces no estás realmente enfocado. Creo que eso te ayuda, ¿no? Y me pareció buenísimo todo lo que has dicho ahí, lo vamos a poner en práctica. Nosotras De tenemos hecho, ahí unas tenemos ahí un conversaciones check. complicadas, pendientes, pero siempre con buen humor, ¿no? Y con mi hijo, que eso es otro Sí. tema, ¿no? Adolescentes, ahí difícil. Pero buenísimo, muchas gracias Muchísimas por estar gracias, acá. ha sido todo una clase maestra. Ay, sí, Gracias, encantada. Un gracias. aplauso, aplauso. un aplauso para Miguel. Muchísimas Gracias. Y gracias. para cerrar, el desafío, porque siempre tenemos un reto en cada A ver, episodio, va a ser agua que para el podamos reto. compartir cuál es esa conversación difícil y cuál es esta emoción que aflora cuando pensamos en esto. Como para ir ¿sí? conociéndonos, ¿no? Sí, para Como ir conociéndonos Así es. ese primer paso. Y si esta conversación resonó contigo, te movió, suscríbete y no te olvides de poder compartirla. Y comentarlo, ¿no? Nos ayudas muchísimo comentando, pero también compartiendo qué te ha parecido. Y no se olviden de seguir a Miguel en sus redes. Está como Miguel Figueroa Figueroa. Oficial en todas las redes. Miguel Figueroa Oficial. Sí, Buenísimo, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Miguel. Un gusto.